Hablando del río Guadalete con Antonio Figueroa. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Hola, buenos días. Ya tú eres un habitual de Jerez al Día, de venir aquí, de contarnos cómo respira el Guadalete, porque el río respira, a duras penas, pero respira, ¿no? El río respira, claro que sí. El río está muy bien. En algunas cosas está muy bien, en otras hay que mejorar, pero bueno. Eso te iba a decir, que me dices que el río está muy bien y yo digo, uy, que yo normalmente vengo manteniendo el mensaje de que hay que cuidar al enfermo. Pero claro, todo también en su justa medida. Efectivamente. Sin llegar a dramatizar, pero claro, evitando que el enfermo que está ahora en planta se nos vaya a la UCI otra vez, ¿no? Totalmente. El río tiene sus problemas, pero el río también tiene sus recursos, sus valores. Yo animo a la gente a que vaya a darse un paseo por el río en la Venta de Cartuja. En la Venta de Cartuja hay un caminito que si subes aguas arriba, pues es un paseo muy agradable. Y en estos días de primavera, que todavía no hace mucho calor, es un paseo muy bonito. Son cosas que están ahí. Bueno, que te conocemos, pero permíteme que te presente, porque habrá Sí, gente claro que diga, que oye, sí. ¿el muchacho quién es? Porque estoy aquí hablando con toda naturalidad. Antonio Figueroa, que forma parte de la Fundación Nueva Cultura del Agua y que estáis organizando encuentros para hacer un diagnóstico, ¿no? Real de cómo está el río Guadalete. Y se han formado o se han organizado actividades ciudadanas que se denominan Contrato de Río para la conservación y puesta en valor del patrimonio natural del Guadalete. Ayer estuvisteis en la barriada de La Corta y hoy os vais hasta la Barca de la Florida, ¿no? Que son dos lugares, evidentemente, muy relacionados, muy vinculados estrechamente al río Guadalete. Sí, estamos haciendo un diagnóstico ciudadano. ¿Y por qué decimos ciudadano? Porque los diagnósticos que hacemos los técnicos ya están, el diagnóstico que hace la administración también está, pero falta el diagnóstico de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué piensa la ciudadanía sobre el Guadalete? ¿Qué piensa la ciudadanía sobre cómo está el río? ¿Qué conoce la ciudadanía del río? Hay muchas personas que saben muchas cosas del río. Hay muchas personas que han vivido en el río, ¿no? En la Corta. Ayer, por ejemplo, vino una señora que era nieta de un hombre que había sido pescador en el río, ¿no? Y contaba parte de sus vivencias en el río. Pues todo eso también lo queremos incorporar a este proyecto, que es el del contrato de río, que en el que queremos hacer es sentar las bases para un acuerdo entre todas las personas que están interesadas en el río, administraciones, empresas, ecologistas, agricultores, para intentar recuperar el Guadalete. Vale, a ver, tú eres un experto conocedor del río Guadalete, pero me dices, le voy a preguntar a la gente. Sí. Le voy a preguntar a los ciudadanos. Por ejemplo, ayer en La Corta, ¿aprendiste algo nuevo del río que tú no sabías? ¿Alguna anécdota, alguna historia? Siempre se aprende, muchísimo, siempre. Y cuando trabajamos con la gente, yo aprendo muchísimo. Me encanta trabajar con la gente porque al final descubres cosas nuevas, ¿no? Ayer le preguntamos a las personas, hicimos un planteamiento un poco distinto. ¿Cómo empezamos a hacer el diagnóstico? Dijimos, por favor, nos gustaría que nos hablarais de vuestros primeros recuerdos en el río, vuestros primeros recuerdos en positivo. Cómo estaba la vegetación, cómo estaba el agua, qué usos había en torno al río. Y ya después os vamos a preguntar cómo está el río en la actualidad, cómo recordáis el río en la actualidad y cómo queréis que ha cambiado y por qué ha cambiado. Eso fue un poco el planteamiento general de la actividad. Y bueno, pues te cuentan anécdotas, ¿no? Contaba una señora que ella pescaba angulas cuando se podían pescar en La Corta y que era, bueno, pues ellos tenían una vida muy humilde, ¿no? Nos decía que su hija quería una bicicleta pero que no podían permitírsela y un día cogieron más angulas de la cuenta y con eso pues consiguieron comprarle la bicicleta. Es una pequeña anécdota, pero te cuenta la vivencia de la gente en el río y te hablan de ese río que se ha perdido. Ese río que tenía una riqueza. Sí. Y que se ha perdido por completo, ¿no? Pues, a ver, una pregunta tonta que te voy a hacer. ¿En el río Guadalete hay peces? En el río Guadalete hay peces, claro que sí. Lo que no hay son los peces que había antaño. Lo que no hay es la pesca que había... Pero se puede... A ver, ¿alguien puede ir al río Guadalete a pescar? Puede ir a pescar. Lo que pasa es que no es más bien pesca deportiva. No hay una pesca con la que tú puedas, digamos, comercializar, ¿no? Hay especies exóticas y demás, pero no es la pesca de hace 60 años, que era un río muy rico en peces, ¿no? Claro, ¿qué quiero decir? Me refiero a la pesca para comer.
No, eso ya... Eso bueno, ya se no, perdió. no, se perdió por completo. Porque sí. aparte, el pez que se pueda pescar del río Guadalete, es que me estoy acordando de los Simpsons, ¿vale? El pescadito del río que está contaminado con los 3 ojos, Sí. ¿vale? No quiero hacer, evidentemente, ese símil, no está tan contaminado el río Guadalete, pero si se pescara un pez del río Guadalete, ¿se podría comer? ¿O no Sí, tiene el agua la salubridad? se podría comer, sin problema. Lo que pasa es que no es una especie, no serán especies, por ejemplo, los barbos, ¿no? Que no son especies que sean especialmente atractivas, ¿no? Ah, creí que me ibas a decir, allá tú sí te lo comes, ¿no? No, que va, que va. Y después, bueno, estás en unas aguas que el control sanitario a lo mejor, bueno, eso habría que poner, habría que verlo, habría que verlo. Claro, es que a eso voy. Si el control sanitario de la calidad, de la salubridad del agua no es del todo correcto, los No es habitantes del recomendable, río, ¿eh? los peces, ¿no? Oye, es que tú ves el agua, mira, por ejemplo, esa imagen que tenemos de archivo. El agua limpia, como que no se ve. Bueno, el agua limpia es un concepto que podemos discutir, ¿eh? Porque ¿Sí? el que esté verde no significa que esté sucia. Ese es el agua que tiene que correr en el río. A ver, te hablo, por supuesto, tú eres Sí. el experto, faltaría más. Pero yo paso por allí, por el río de Cartuja, ¿no? Voy con la bici, voy pedaleando y miro el agua está muy negra. Bueno, el agua puede estar turbia si hay muchos sedimentos, o puede estar a lo mejor en ese momento, en esas imágenes pues se ve como verde, ¿no? Ayer estuvo en Pero no es un verde, a ver, no es un verde natural. Mira, te termino de contar. Ayer vino participó en el taller Lars, que es la persona que tiene el puerto de Jerez, donde está la empresa de los kayaks Sí. y las piraguas. Y decía, el color del agua, dice, depende de la hora del día. Dice, por la mañana está clara. Si el día está nublado, se ve oscura. Si llueve, está de color terrizo por los sedimentos. Por la tarde está de otro color. Dice, pero el agua está bien. Entonces, es una cosa relativa. Lo importante no es... El color es indicativo, evidentemente, pero lo importante es la calidad biológica del agua, si hay peces, si hay macroinvertebrados, y la calidad química, si tiene más contaminantes de origen agrario, de origen urbano, y en general la calidad del agua no está mala, no quiere decir que tampoco sea muy buena, mejorable, pero no es como estaba hace 20 años, ni mucho menos. O sea, en ese aspecto ha mejorado. ¿Ha mejorado? Sí, en ese aspecto sí. O sea, en 20 años ha mejorado un poco Sí, la calidad del agua del Guadalete. Sí, en 20 años Eso ha llama la mejorado. atención, es curioso, Claro. es un dato positivo, ¿no? Claro que sí, ahora falta todavía, el enfermo progresa, en ese sentido progresa. Todavía queda, pero bueno, va progresando. Y son cosas que hay que también que poner en valor, que estamos recuperando un poquito, poco a poco, el río, para quitarnos un poco del pesimismo que algunas veces incluso yo mismo puedo transmitir, ¿no? Oye, Antonio, quiero preguntarte, todo el río Guadalete, porque supongo que habrá por tramos, la calidad del agua, ¿dónde es mejor? ¿Al comienzo? Sí, al ¿En la comienzo. parte, digamos, que está más cercana al nacimiento? En nacimiento, en la parte alta de la cuenca, la calidad es excepcional y de hecho ahí se conservan las mejores riberas en estado natural. ¿Qué zona exactamente? Digo, porque sí, se Pues puede mira, hacer alguna visita, ¿no? Por ejemplo. Claro, voy a poner un ejemplo que casi todo el mundo conoce, el río Más Aceite. El río Más Aceite no es el Guadalete, pero es un afluente que al final desemboca en el Guadalete. Es el Sendero del Bosque, que todo el mundo lo conoce. Eso es una auténtica maravilla Pues y además es un paseo recomendable y yo diría que casi obligado, ¿no? Sí, pues ahí está en una calidad excepcional, la ribera es perfecta, es una reserva natural de hecho. El Guadalete en Grazalema también, aunque es un cauce distinto, pero bueno, en la parte alta el río está muy bien. En la parte media ya el río va... ¿La parte media que estamos hablando de qué zona, Antonio? Pues la parte media podemos hablar desde aguas abajo de la presa de Zahara hasta Arcos. Eso es toda la parte media del Guadalete. Pasa por Villamartín, por Puerto Serrano, por Algodonales. Bueno, ahí el río, ahí tiene riberas interesantes, hay algunos puntos que están más transformados, recibe vertidos urbanos, recibe ya la primera contaminación agraria. Ahí tenemos ya residuos urbanos. Vertidos urbanos hay algunos, sí. ¿Y eso se puede corregir? Sí, eso con depuradoras se está trabajando. Se está trabajando. Sí. Pero se están vertiendo Sí. residuos urbanos al río Guadalete. Residuos se vierten vertidos. Los efluentes de las depuradoras o de las ciudades o de los pueblos que no se tratan no se tratan adecuadamente. Es que así es muy complicado tener un río totalmente saludable, ¿no? Sí, pero bueno, ahí se están también trabajos importantes. Y después, desde la presa de Arcos hasta la desembocadura, ahí es donde se concentra mucha población, se concentra el regadío de la cuenca, recibe muchos vertidos recoge los vertidos de toda la cuenca. Te digo vertidos
tratados y a lo mejor sin tratar o con poco tratamiento. Entonces, bueno, ahí, como en la parte final, se acumulan los efectos, ¿no? Los impactos. También es la zona que ha tenido el uso más intensivo, entonces ahí es donde tenemos la mayor parte de los problemas. Uh-huh. La Cartuja, ahí habría que preguntar también, estamos viendo imágenes de la Cartuja, que es algo, bueno, esa imagen tan jerezana, tan del Guadalete también. Totalmente. ¿No? La Cartuja y el río, tanto monta tanto, ¿no? Qué zona más bonita además, Sí, espectacular, sí. Absolutamente. Bueno, hoy vais a estar en la Barca de la Florida. Así es. También magnífico pueblo, la Barca de la Florida. ¿Qué tiene que decir la gente de la Barca del río Guadalete? Bueno, tienen que decir muchísimas cosas. En general, la gente de la zona rural nos tienen que contar muchas cosas, porque ellos han vivido alrededor del río y han vivido del río, y su vivencia, tiene muchas vivencias en el río. Hoy, sin embargo, vamos a la Barca, pero vamos a hablar, hemos puesto un encuentro ciudadano con la mujer. La mujer y el río Guadalete. La mujer y el río Guadalete. Eso suena un poco a novela, ¿no? No, ¿qué va? La mujer y el río. La cosa es la siguiente, normalmente los que llevamos muchos años metidos en estas historias del agua, de la participación social, cuando hacemos un encuentro de participación, el perfil es más o menos el mismo. Suelen ser la mayor parte hombres y de una edad determinada y con un nivel de formación más o menos determinado. Y la mujer no suele estar representada. En este caso hemos dicho, oye, nos interesa mucho conocer la opinión invisible de las mujeres que están en el río, que han vivido también el río. ¿Qué conocimiento tienen del río? ¿Cuál es su percepción de los problemas del río? Porque no lo sabemos. Yo te puedo decir más o menos qué piensan. Ahora mismo te firmo lo que van a decir, si hacemos uno, vamos a llamarle convencional, pero si me dices que hacemos uno solo con mujeres y que puede salir de esa reunión, no sabría decirte, porque nunca se ha hecho. Entonces, al menos aquí. Esto, bueno, nosotros somos una fundación de ámbito nacional y cuando hemos planteado esta actividad, muchas personas de otras partes de España nos han dicho que les parece muy interesante y que les hubiera gustado estar hoy en Jerez. O sea, que es una actividad que va a ser una de las primeras que se haga, si no la primera que se haga, en la provincia de Cádiz para empezar a hablar. Es que no solamente se trata de poner en valor la inteligencia de la mujer o de la vinculación de la mujer, sus experiencias, esa fusión de inteligencia y experiencia de la mujer del río, teniendo en cuenta que estamos hablando de la madre naturaleza, ¿no? De ese espectro femenino, es donde se puede ahondar un poco más, ¿no? En entender la cultura del río. Hombre, yo creo que sí. Mira, quienes pensamos que el futuro tiene que ser ecologista y feminista o ecofeminista, tenemos claro que el papel de la mujer, la voz de la mujer, tiene que ganar fuerza en los discursos, en este caso, el discurso de la recuperación del río. El discurso de la recuperación de los ríos está muy masculinizado. Te lo digo por experiencia. ¿Eso qué significa? Explícamelo. Porque básicamente es el hombre, el que en sus diferentes puntos de toma de decisiones es el que tiene el protagonismo. Así de claro. Te lo digo por experiencia. Tú hablas de la historia, ¿no? Yo no hablo de la historia, no me remonto a la época de... Vale. Yo me estoy hablando de la actualidad. En la actualidad. Sí. La actualidad, la historia del río la cuentan hombres. Yo creo que sí. Si pensamos que... fíjate, tú piensas en quienes diseñaron los planes de colonización, ingenieros de la época. Piensa quiénes diseñaron la política del agua en... Estamos viendo imágenes históricas del río Guadalete. ¿Quiénes diseñaron la política del agua en los últimos 30, vamos a empezar a los últimos 50, 60 años? Los ingenieros de la época. Las mujeres tenían un peso muy bajo o nulo, ¿no? Pero es que incluso hasta tiempos recientes, hasta los años 90, el año 2000, han sido siempre pues perfiles muy masculinizados. Ingenieros de camino, ingenieros tal, y hombres, ¿no? Y la mujer ha estado siempre prácticamente ausente. Pero ¿me quieres decir que si hace medio siglo, hubieran sido mujeres las que hubieran tomado la opción de determinar qué se hacía con el río, nos hubiera ido mucho mejor? Bueno, eso no te lo voy a decir porque estamos hablando de una época con unas políticas concretas, una forma de entender la relación del ser humano con el medio ambiente. Oye, que hace 50 años tampoco hace tanto tiempo, ¿eh? No, sí, claro que no. Y la mujer en aquel momento estaba en un papel social distinto, entonces, bueno, yo no te voy a decir que hubieran sido distintos porque el contexto era otro. Pero si lo trasladamos a la actualidad, yo creo que es importante
que la mujer vaya cogiendo un espacio que es fundamental, y la visión femenina es fundamental, y tienen que estar. Bueno, hacemos por lo tanto ese llamamiento, ¿no? Sí. Hoy en la Barca de la Florida, que puede ir gente de la Barca, pero que puede ir gente de donde quieran, ¿no? Sí, es de la zona rural en general, entonces pueden ir, nos gustaría que fueran cuantas más mujeres de la zona rural, mejor. Y a escuchar mucho, ¿no? A escuchar, sí, a hablar con ellas, a que nos cuenten y ver sus impresiones. Porque la Fundación Nueva Cultura del Agua lo que pretende es formar parte o informarse. Yo no sé si es formar o informarse. Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Sí. De eso que se llama Contrato de Río para la conservación y puesta en valor del patrimonio natural del Guadalete. El Guadalete está muy vivo y hay que mantenerlo así, ¿no? Bueno, pues Antonio, seguiremos hablando del río Guadalete. Claro que sí, yo encantado. Oye, a propósito, ¿viene ya agua, no? ¿Viene lluvia, no? Bueno, parece que viene algo, pero nada, un poquito. No... ¿Un poquito? Nada. Decían que el domingo iba a venir un poquito más fuerte, ¿no? Bueno, sí, podrá llover, pero realmente necesitamos que haya una lluvia constante durante tiempo para que se alivie la situación. Y eso no parece probable. No parece muy probable. Igual. Parece no sé. que va a ser un final de primavera, principio de verano, muy seco, ¿no? Hombre, todo apunta a que sí. Lo normal, por cómo llueve en esta época, en estas latitudes, es que llueva poco, muy poco. Lo bien que le vendría, ¿verdad? Lluvia, claro. Primero al campo, evidentemente, Sí, después sí, al río también Guadalete. Claro, claro que sí. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. A vosotros. Y va a ser interesante ese encuentro con la mujer y el río Guadalete hoy en el Centro Cultural de la Barca de la Florida. Bueno, vamos con otras cosas. Les contábamos ayer esta iniciativa de Jerez-les-Gay, que ayer colocaba esa bandera habitual ya, es un acto protocolario cada año, y Jerez de la Frontera reivindica de esta forma ese día contra la LGTBI-fobia desde la educación y la sensibilización. Vamos a verlo. Hoy es un día importante no solo por hacer relevante esa lucha contra la LGTBI-fobia, sino además para poner la memoria sobre las víctimas de esas agresiones que sufren a diario. La última agresión aquí en Jerez ha sido hace apenas unos días, el miércoles de feria, a 4 personas de Ubrique. Y hay un comunicado de prensa lanzado entre Ubrique, la comunidad de Ubrique y la nuestra. Aparte, es el día para poner el foco en el bullying LGTBI-fóbico, para poner el foco... para poner el foco en todas las agresiones que hay, no solamente de golpes o de... Físicas. Claro, no solamente físicas, sino todas aquellas miradas con las que la gente te odia, o todas aquellas formas en las que la LGTBI-fobia se hace presente, bien con el rechazo a las leyes, bien con el rechazo a las personas en los colegios, también haciendo relevante a las personas mayores LGTB, cómo se les odia o cómo se les rechaza dentro de las residencias de mayores y en los centros de día. Hacer relevante todas y cada una de esas agresiones que el colectivo recibe día tras día. La mayoría de los casos de bullying en centros escolares están vinculados a la LGTBI-fobia. No solo a la LGTBI-fobia, sino a toda la diversidad. En el momento en el que tú eres diverso o diverse por algún motivo concreto, bien sea por el tamaño corporal, bien sea por algún tipo de discapacidad, bien sea por ser una persona LGTB, ya estás en el foco de ese bullying. En cuanto al colectivo LGTB, lleva casi la mitad de las agresiones sobre el bullying en menores. Pero hay muchas más, el racismo, el capacitismo, también toda la parte de gordofobia, es decir, todos esos se suman y no podemos olvidar que las personas somos interseccionales. Podemos dar personas que sean migrantes y a la vez sean LGTB, o que tengan discapacidad y sean LGTB, es decir, estamos en todas partes. Ha comentado la delegada la importancia que tiene la educación. Es importante también denunciar casos de LGTBI-fobia, ¿no?, por parte del resto de la sociedad. Sí, es muy importante la denuncia y también la única forma que tenemos para atacar a ese odio es de la educación, desde demostrar que no somos más ni somos menos, sino que somos iguales. Ahí es donde radica la importancia de esa educación. Las denuncias ayudan a poner en relevancia aquello que hay. Se denuncia en asociaciones en España un 11% de las agresiones, el resto siguen invisibilizadas. Muchas gracias. Nada, un placer. Pues ahí está ese Día Internacional contra el odio hacia este colectivo LGTBI-fobia, esa reivindicación que se producía ayer en el consistorio jerezano. Nos van a permitir que hagamos a esta hora de la mañana un alto en el camino y enseguida seguimos con otros contenidos en Jerez al Día.